Ustedes saben que a mí me gusta hablar de mis nietos. Yo estaba hablando con un pastor en estos días que me recordó que nosotros los pastores usamos nuestros hijos y nuestros nietos para ilustrar cosas, ¿verdad? Así que los pobres hijos de pastores siempre han sido parte de un sermón, quieran o no, y los míos me han aguantado mis historias. Y ahora que tengo nietos más todavía, porque los nietos son una vida entera, un mundo entero que uno está viviendo. Y a mí me gusta, me encanta escucharlos hablar y jugar cuando vamos de camino a la escuela. Yo los llevo todas las mañanas. Y ellos tienen su propio mundo de fantasía. Ellos inventan historias, inventan personajes que están basados en videos y películas de niños que ellos han visto y los muñequitos que siempre llevan en la mano. Y yo obviamente quiero participar, ¿verdad que sí? Pero yo no entiendo nada de lo que ellos están hablando. Y ellos se enfadan conmigo un poquitito. Pero yo insisto. E insisto a veces nada más para molestarlos un poquito, ¿verdad? Y ellos se irritan. Y el chiquito me dice, Abu, you don't understand. Abu, tú no entiendes. Y es verdad que yo no entiendo. No puedo participar de sus juegos, de sus historias, porque no entiendo quiénes son los personajes. Yo no sé cuáles son los buenos y cuáles son los villanos, los malos. Yo no sé cuáles son los héroes. Yo no sé cuáles son los que van a causar daño. Yo no sé cuál se ha transferido de ser bueno a ser malo y de malo a bueno, porque eso sucede en todos sus juegos. Y es una aventura para mí pasar este tiempo, aunque yo no tenga la menor idea quién es Goku y Vegeta y toda esta gente. Y se los compro de Navidad, pero yo no tengo la menor idea. Miren, si nosotros no entendemos bien algo de una persona o de un suceso, si no conocemos bien a alguien, se nos va a ser bien difícil comprender cuál es el verdadero mensaje que esa persona tiene para nosotros. Y vamos a estar como yo con mis nietos. Abu, you don't understand. Y yo quiero volver al relato de nuestros discípulos. Y vamos a ver una corta historia que nos va a mostrar precisamente eso. Que ellos estaban como yo con mis nietos. Abu, you don't understand. Ahora, antes de leer el pasaje que nos toca hoy, yo quiero recordarles a dónde dejamos a nuestros discípulos. ¿A dónde lo dejamos a nuestros discípulos? En Israel, en algún sitio, ¿verdad? Por lo menos digan algo que ustedes saben que es verdad. Porque la última vez que hablamos de ellos acaban de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y hasta les sobró suficiente para llenar 12 canastas. Tremendo doggy bag ese, ¿verdad que sí? Ellos no hicieron el milagro, pero participaron en el milagro. Acuérdate de eso. Tú no haces milagros, Dios hace milagros, pero tú puedes participar, ¿verdad que sí? Y recuerden lo que Jesús les dijo a ellos, denles ustedes mismos de comer. Y luego les preguntó, pues entonces, ¿cuántos panes y cuántos peces tienen? Ellos participaron. Y yo espero que hayamos aprendido las lecciones que dijimos sobre este tema la vez pasada. Hablamos de que servir es un requisito. Jesús le dijo, denles ustedes vosotros de comer. Y ellos estaban bien cansados. Era el fin del día. Ellos no tenían con qué. Tenemos que tener compasión por las personas. El pasaje dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Ellos vieron las personas como un problema. Jesús tuvo compasión y les enseñó. Ellos vieron este gentío, 6 de la tarde, 5 quizás de la tarde, y le dijeron, Señor, eran buenos meteorólogos, ¿verdad? Le anunciaron lo que iba a suceder. Es tarde. Esta gente tiene hambre, vamos a deshacernos de ellos, ¿verdad? Para no así tan brusco, pero para que ellos vayan y busquen qué comer. Y recordamos y hablamos de que nosotros tenemos que suplir primero la necesidad espiritual. Jesús tuvo compasión de ellos porque se dio cuenta que eran como ovejas sin pastor. Pero también se dio cuenta que tenían hambre.
Y le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Pero aprendimos una gran lección. Dios no nos pide que hagamos milagros. Dios nos pide que traigamos lo que tenemos. Él se encarga de los milagros. Así que teniendo esta idea y este trasfondo, vamos a leer lo que sucede luego en esta historia y vamos a ver una gran verdad en las palabras de Marcos. Así que si usted tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Marcos, el capítulo 6, versículos 45 en adelante. Marcos 6, 45 en adelante. La palabra de Dios dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y cuando se despidió, fue a la montaña a orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Y los discípulos, al verlos caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Y estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Esta es la palabra de Dios. No habían comprendido lo de los panes. Miren, a mí me encantan las películas de misterio, no de terror. A mí no me interesa eso. Ni esta que hay ahora que hay sangre por donde. A mí no me interesa eso. Así que no me interesan nada de monstruos. A mí lo que me interesa es esas películas que algo sucede de suspenso, ¿verdad? Y tú vas con la película tratando de adivinar qué es lo que está pasando. Y la película te va dando pistas, ¿verdad? Y tú vas diciendo, ay, el malo tiene que ser ese, el criminal es aquel. Y uno va haciendo eso. Y durante toda la película, o un libro, porque también hay libros así, tú vas formando tu opinión. Tú vas diciendo, el malo es este o aquella. Y por cierto, yo conozco personas, aquí en forma de paréntesis, que leen los libros y leen el final para ver cuál es la resolución, ¿verdad? Y después leen el libro. Yo digo, no, eso es trampa. Hay alguien aquí que yo conozco muy bien. Pero cada cual, ¿verdad? Que lea su... Miren, ahora típicamente si el escritor ha hecho un buen trabajo o la película ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Nos quedamos completamente sorprendidos al final. Y nos damos, y ese es el malo, pero yo no sabía. Pero después que tú vas hilando todas las pistas que te dieron, tú dices, ¿y cómo yo no vi que era fulano o fulana? Y tú dices, ahora yo entiendo. Miren, nosotros hoy tenemos la ventaja de leer las Escrituras y estudiarlas cuidadosamente e ir sacando verdades de ellas que están ahí, a veces entre líneas. Verdades de que quizás la gente que las vivieron no las vieron porque no se fijaron o no entendieron. Nosotros sabemos cómo termina el libro, ¿verdad que sí? Si usted no dice amén es porque usted no sabe para dónde yo. Nosotros sabemos cómo termina el libro porque lo tenemos. Y si usted lo lee, la palabra de Dios, estos libros, usted sabe. Y yo quiero ver con ustedes en estos cortos versos esta idea de que hay pistas aquí. Hay detalles aquí que si ellos hubiesen estado prestando atención, no hubiesen estado asombrados
quizás. Las pistas estaban ahí. Acuérdate, tú y yo tenemos el libro y sabemos cómo termina. Así que tú y yo no tenemos excusa en el día de hoy para entender quién y qué es Jesús. Hoy no tenemos excusas para entender qué es lo que estamos celebrando. ¿Qué es lo que es una entrada triunfal en Jerusalén? ¿Qué es lo que significaba que Jesús esa semana entraba en Jerusalén a celebrar la gran fiesta de los judíos? Que iba a morir ese viernes, pero que iba a resucitar ese domingo. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Porque tenemos ¿qué? El libro. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Entonces vamos a ver algunas cositas aquí entre líneas. Porque miren, primero Marcos comienza su relato con una expresión. Enseguida, acaban de alimentar 5,000, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran. Y pudiéramos pensar que es simplemente la manera en que Marcos escribe, porque si usted lee el libro de Marcos, usted se va a dar cuenta que Marcos tiene attention deficit. Él era una cosa arriba de la otra, ¿verdad? Entonces, inmediatamente al otro día, luego, todo su libro es así y es el más corto de los evangelios. Así que uno puede decir, bueno, ese inmediatamente es la manera en que escribe Marcos. Pero Juan, cuando escribe la misma escena, dice lo siguiente. Al ver la señal, ¿verdad? Que Jesús ha alimentado a 5,000, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Hasta ahí están bien. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Así que el enseguida de Marcos tiene otro significado. Parece que los discípulos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Quizás ellos estaban tan entusiasmados con el milagro o con cada uno que le quedó una cesta de panes, ¿verdad? Y peces. Quizás estaban tan en una euforia de haber visto lo que Jesús había hecho que no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo debajo de sus narices. Pero Jesús dijo, esta gente tiene otra idea con esa declaración. Así que la primera pista, enseguida Jesús le dijo, ahora no, tengo que ser rey, no es así. La segunda pista la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? El libro. Ellos no la tenían. Jesús envía a los discípulos a irse. Y por cierto, la palabra en griego es obligó a los discípulos a irse. No fue que le dijo, miren, váyanse ustedes adelante, sino váyanse ustedes ahora adelante. El versículo 46 dice que cuando despidió Jesús a la gente, se fue al monte. ¿A qué? ¿A dónde se fue? Miren, mis queridos, esta expresión para un judío tiene mucho significado. Para nosotros, Jesús se fue al monte a orar. Pero el judío interpreta eso cuando lo lee de otra manera. El judío sabe que en el monte, figurativamente hablando, metafóricamente hablando, está la presencia de Dios. El judío sabe que Dios le dio a Moisés las tablas, ¿dónde? En un monte. Jesús, cuando fue a llamar a sus discípulos, fue a orar ¿a dónde? A un monte. Así que un judío leyendo eso después, muchos años después, hubiese dicho, esto del monte tiene que tener significado. Nosotros hoy leemos estas palabras sabiendo lo que va a suceder, ¿verdad que sí? Así que yo me atrevo a decirles, el que tenga oído para oír, oiga. La tercera pista es hasta un poquito chistosa. Acuérdense, Marcos nos está diciendo algo aquí. Y nos dijo que los discípulos no lo entendieron porque tenían la mente ¿cómo? Y porque no habían entendido lo de los panes y los peces. La tercera pista
Marcos indica que Jesús los ve a ellos que están remando, pero no van para ningún sitio porque tienen el viento en contra. Marcos no nos dice cómo Jesús los vio, si lo vio porque Jesús es Dios, ¿verdad? O lo vio porque Él está en un monte y está mirando hacia el lago y los ve. Pero es de noche. Así que vamos a asumir que Jesús los vio porque Jesús es Dios. ¿Será eso una pista también para nosotros? Posiblemente, ¿verdad? Ahora, lo chistoso para mí es que Jesús viene caminando por el agua. ¿Y qué hace? Les pasa por el lado como Pedro por su casa. Y ellos dicen, espérate, primero que se asustan. Imagínense conmigo, ellos remando y no avanzan. Y Jesús le pasa por el lado de lo más tranquilo, caminando como si fuera en un paseíto corto que está dando, ¿verdad? Y Marcos describe lo que sucede. Miren otra vez conmigo el versículo 49 y 50. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y le dijo, ¿qué? Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Nosotros criticamos a los discípulos, ¿verdad? Sí, pero si usted hubiese estado en ese bote y estuve a alguien que tú no reconoces, a cualquier persona caminando, yo no grito, no, yo bueno, no puedo salir huyendo porque ¿a dónde me voy a tirar, verdad? Yo hubiese gritado, no de miedo, de terror. Pero Jesús los calma y les dicen, escuchen, cálmense, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y en el original dice, yo soy. Y quizás no debemos asumir nada de esa frase, pero cada vez que usted ve un yo soy en los labios de Jesús, ¿qué es lo que Él te está diciendo? Yo soy Dios. Así que este yo soy es una declaración de su divinidad para nosotros que estamos leyendo esto ahora. Y quizás lo debió haber sido para ellos también. Leamos otra vez los versos 51 y 52. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente, ¿qué? Embotada. La Reina Valera dice, tenían el corazón endurecido. Porque para el griego o el judío, el corazón es la voluntad, donde uno piensa. Pero aquí dice, tenían la mente embotada. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que no entendieron? Pero fue la lección de que ellos tenían la responsabilidad de darles a comer a 5,000 personas. ¿Fue esa la lección que no entendieron? ¿Sería que no comprendieron cómo fue que Jesús pudo multiplicar 5 panes y 2 veces continuamente, verdad? Usted se ha puesto a imaginarse. Vea la película Chosen, si usted ve esa serie, y vea esa escena para que usted vea lo interesante de la manera en que ellos lo hacen. ¿Qué fue lo que ellos no comprendieron? ¿Y qué es lo que Marcos quiere que tú y yo entendamos ahora? Y yo creo que está en las palabras de Jesús. Yo soy. Cuando Jesús te dice yo soy, te está declarando en términos completamente claros que Él es ¿quién? Dios. Jesús te está declarando su divinidad. Entonces, mis queridos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos de estos relatos y tenemos estos eventos y estas lecciones, tenemos que entender claramente quién y qué es Jesús. Si queremos ser sus seguidores, si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que saber quién y qué es Jesús. Y si yo quisiera ahora pasarme
Una hora más, no lo voy a hacer. Y después muchas semanas más, no lo voy a hacer. Describiendo quién y qué es Jesús. ¿Ustedes creen que podemos pasarnos semanas aquí, meses? Pero vamos a describir solamente lo que ellos debieron haber entendido esa noche. Primero se debían haber dado cuenta que Jesús tenía un plan y tenía una misión bien clara. Jesús se dio cuenta de lo que la multitud quería hacer. Y quizás los discípulos estaban, o no se dieron cuenta, o ellos también estaban en el mismo plan. Vamos a animar. Son 5,000 personas. Con 5,000 personas se arma una revolución, ¿verdad que sí? 5,000 personas entusiasmadas, 5,000 personas que asombradas por el poder que tiene esta persona, un líder con palabra, un líder que les enseña con autoridad. Y para que sus discípulos no cayeran en esa trampa, entonces que Jesús le dice que váyanse enseguida. Pero mis queridos, esta lección para los discípulos era bien difícil de entender. Es más, nunca la entendieron hasta el final. Y aún la noche que Jesús fue entregado, ¿qué hicieron? Salieron corriendo. Y aún Pedro, que dice un día, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, al final de la vida terrenal de Jesús, lo negó. Ellos querían un rey, igual que la multitud, pero ese no era el plan de Jesús. El plan de Jesús, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás que hablamos de que la mamá y los hermanos de Jesús vinieron a la casa en Capernaum y se querían llevar a Jesús a la fuerza porque creían que estaba un poquito. Y Jesús dijo en unas palabras que a veces chocan: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese momento no era que Jesús estaba loco. Y ahora no es que Jesús es un rey. Mis queridos, el verdadero discípulo, el verdadero y seguidor de Jesucristo entiende cuál es la misión. ¿A qué vino Jesús? Cuando nosotros pensemos en esta semana, ¿a qué es que decimos que Jesús vino? Los panes y los peces no era un milagro de alimentación nada más. Era un milagro que confirmaba la divinidad de Jesús. Y por tanto, ¿cuál era su misión aquí en la tierra? Dios encarnado no era para dar un show. Era para ser el único y el perfecto sacrificio, el que satisficiera la justicia de Dios, el único que lo podía hacer. Esa era la misión. ¿Y cuál es la nuestra entonces? Nosotros tenemos una sola misión: proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad. ¿Para qué? Para que personas sean transformadas en... La iglesia está llamada a una sola cosa como misión: a hacer discípulos. Y cuando llegamos aquí a estudiar la palabra, es para que empecemos a aprender las cosas que tenemos que llevarnos con nosotros para hacer discípulos a donde quiera que vayamos. Y cuando venimos aquí y adoramos y celebramos a Dios como hicimos hoy, y celebramos a Jesús como hicimos hoy, nos estamos fortaleciendo, estamos haciendo algo que la iglesia hace, pero no para salir de aquí alegres, wow, qué culto. No, es para ir al mundo y hacer ¿qué? Discípulos. El verdadero seguidor, el verdadero discípulo entiende cuál es la misión. Lo segundo, miren, Jesús es Dios. Para nosotros esto es claro, ¿verdad que sí? Este yo soy es la declaración más contundente posible para un judío en cuanto a entender que Jesús es Dios. Cuando un judío escucha eso, escucha las palabras de Jehová que dijo, yo soy. Es más, el mismo nombre de Jehová es una versión de esas palabras. De ser.
Y lo segundo entonces que yo quiero que usted entienda es que el seguidor de Jesús, el verdadero discípulo, no sirve para ser reconocido, sino que sirve ¿para qué? Pero antes de eso, el verdadero discípulo entiende que Jesús es. Y yo quiero, guárdenlo de lo otro porque lo vamos a tratar ahora. Pero, ¿qué quiere decir que Jesús es Dios? ¿Es esto doctrina? Digan, sí, pastor. ¿Es teología? Definitivamente. Teología es estudiar a Dios. ¿Es eso nada más? ¿Cuál es la implicación para nosotros? La implicación es que solo Jesús puede ser nuestro Salvador. Que solo Jesús es el Señor. Fuera de Jesús no hay salvación. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar, porque entendemos bien quién Él es. El verdadero discípulo entiende quién es Jesús. Y pudiéramos hablar mucho más de esto, se lo voy a dejar como tarea. Vaya esta semana y piense, ¿qué quiere decir para mí que Jesús es Dios? Mínimo, mis queridos, mínimo. Usted debería decir, Jesús es mi Señor. Porque Jesús es el Señor de todo ser viviente. De los que creen en Él y de los que no. Por eso cuando nosotros hablamos de Jesús, decimos que es nuestro Señor primero y nuestro Salvador si lo es. Porque un día, dice el libro de Filipenses, toda rodilla se va a tener que doblar. Toda lengua va a tener que confesar que Jesús es ¿qué? El Señor. Así que por lo mínimo, si nosotros hoy decimos que el verdadero discípulo entiende que Jesús es Dios, lo que estamos diciendo es Jesús es mi Señor. Así que cuando tú vayas a tomar una decisión esta semana, ¿quién es a quien tú le vas a consultar? No para que apruebe tu decisión, sino para que te diga lo que debes decidir. Hay una gran diferencia. Nosotros queremos un Jesús, como dicen en inglés, que tiene un rubber stamp, un sello de goma, que lo que le pedimos, fuáquete, aprobado. Creemos que mi necesidad, nuestra manera de ver las cosas es la manera en que Él tiene que ver las cosas. Y queremos un Jesús como si fuera un vending machine, una máquina de vendernos cosas. Si le metemos una oración ahí, Él me manda una bendición. Es una mentira del diablo. Jesús no te debe nada a ti. Y aún así, tú no mereciendo nada, murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Deberíamos estar sumamente agradecidos. Por eso cantamos esa canción. No tengo nada, nada para un rey. No te atrevas a pensar que lo que tú haces es digno, que porque tú das eres digno, que porque cantas al frente o predicas como yo eres digno. No. Es un privilegio lo que hacemos aquí. Un atrevimiento de parte de Dios de permitirnos participar en su alabanza, practicar aquí en la tierra lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Dale gracias a Dios y cante esa canción en inglés y en español. I have nothing else fit for a king except my hallelujah. Mi corazón. Eso es lo que implica que Jesús es Dios. Y también yo creo que ellos debieran haber aprendido que Jesús no hacía milagros para crear un espectáculo. Los milagros eran señales que apuntaban a su divinidad y apuntaban y confirmaban su ministerio. Y quizás por eso hoy no hay milagros de alimentar 5,000 personas. Necesitamos que nos afirmen que Jesús es Dios. ¿Tu vinita? Yo espero que usted diga, no, pastor. ¿Quisiéramos un milagrito u otro de vez en cuando? Pero Dios no tiene nada más que decirnos. El libro de Hebreos dice que la magna revelación de Dios es Jesucristo. Si ya te lo dio, ¿qué más tú necesitas? No necesitamos más nada.
No ande buscando espectáculos, porque hay mucha gente que sirve en las iglesias y quieren crear un espectáculo, un ambiente, algo como que sobresalga, que llame la atención, que la gente diga, ese hermano tiene unción. Nosotros no somos figuras de la farándula, ¿verdad que no? Nosotros andamos buscando likes en Facebook. Andamos buscando seguidores en Twitter o en YouTube. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en el pasaje que leímos al principio? El que de ustedes quiera ser el más alto o grande, que se haga ¿qué? Siervo de todos, el más pequeño. Nosotros somos siervos. Y nuestro servicio apunta a que Jesús es nuestro Señor. Así que lo que vimos hace unos momentos atrás, el seguidor de Jesús, el verdadero discípulo, no sirve para ser reconocido, sino para que Jesús sea conocido. No servimos para que me vean. Servimos para que vean a Jesús en mí. No servimos para que me alaben. Servimos para que alaben al único que merece gloria. El milagro de los panes fue una declaración de la divinidad de Jesús. Ellos no lo entendieron. Y por eso Jesús vino caminando sobre el agua. Por eso les dijo, ¿qué? Yo soy. Así que mis queridos, cuando Jesús dice, vengan, síganme, no está creando un fan club, no está formando un equipo, no está reclutando un ejército. Jesús hizo esa invitación y te hace la misma invitación hoy para que le sigas, para que comiences a vivir un estilo de vida que proclama y modela lo que es ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor. Un discípulo que tiene una misión bien clara. Un discípulo que entiende que Jesús es Dios y lo que eso implica para su vida. Un discípulo que entiende qué es lo que es verdaderamente servir. Que no busca fama o prestigio. Y miren, no servimos por ganancia, pero tampoco por penitencia. Dios no necesita sacrificios, ¿saben? Si usted se cree que se está sacrificando para servir al Señor, pegue los frenos, ponga el freno de emergencia y póngase a meditar. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere un corazón, una voluntad. Así que no servimos ni por ganancia, ni por penitencia. No le estamos haciendo favores a Dios, ¿verdad que no? Al contrario, es un privilegio servir. Cuando el pastor se acerque a ti y le diga, ¿puedes venir el jueves como voluntario? Tú deberías decir, Dios me está dando una oportunidad. Vengo este jueves y el otro, pastor. Digo, espérate. Eso es un anuncio gratis dentro del sermón que necesitamos voluntarios los jueves. Y no servimos para ser vistos o reconocidos, servimos para que vean a Cristo. Si ustedes leen los versos que siguen, no los leímos, 53 en adelante. Ustedes verán que los discípulos llegaron al fin al pueblo. Volvieron a lo que ya se convirtió o se había convertido en su rutina. Un gentío, Jesús enseñando y sanando, ellos cansados, mientras iban caminando con Jesús. Y yo me imagino a esos discípulos esa madrugada, cuando llegaron, pensando en lo que había sucedido. ¿Usted se los imagina?
Si usted no usa su imaginación, no usamos la imaginación para meterle cosas a la Biblia, pero usted definitivamente debe usar su imaginación. Digan amén conmigo. Usted no se imagina que Juan le dijo a su hermano, wow, vino caminando sobre el agua como si nada. Se subió al bote y calmó la tempestad. En otro de los relatos de este relato, en otro de los evangelios, relatan la escena de que Pedro le dijo a Jesús, yo puedo caminar sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro caminó y después. Y yo estoy seguro que sus amigos le decían, oye Pedro, dándole cuerda como los dominicanos decían, ¿verdad? Oye Pedro, te hundiste. Jesús te tuvo que sacar porque iba. Y Jesús, y yo me imagino a Pedro, un poquito molesto, diciéndole, sí, me hundí, pero caminé sobre el agua. ¿Y ustedes? Y si hubiese sido dominicano, hubiese dicho, y es fácil. Miren, lo que yo quiero que entendamos es, ahora terminando, es que al seguir leyendo los relatos que tenemos en los evangelios y el relato que leímos al principio de nuestro servicio, nos damos cuenta que parece que los discípulos no aprendieron la lección de los panes, que no era un milagro de alimentación social, era un milagro que decía Jesús es Dios, Jesús tiene un plan, Jesús tiene una misión. Mis queridos, nosotros tenemos todas estas historias, ¿sí o no? ¿Las tenemos? Nosotros sabemos cómo termina el libro, ¿sí o no? Porque lo tenemos. Entonces, ¿qué excusa tendríamos nosotros para no entender el milagro de los panes? Y Jesús te dice hoy, cálmate. Soy yo o yo soy. No tengas miedo. Pero ¿saben algo? Esto no es una aspirina espiritual para que nos tranquilicemos. Es para que entiendas que Jesús es Dios. ¿Y qué significa eso en tu vida entonces como verdadero discípulo? Esta semana nosotros empezamos lo que llamamos en nuestra liturgia, ¿qué? La Semana Santa. Y hoy es el Día de Ramos, Domingo de Ramos. Y conocemos muy bien las escenas de lo que va a suceder esta semana. Hoy entendemos en esa historia que Jesús entró en Jerusalén un día como hoy y la gente gritó ¿qué? Hosana, lo que nosotros gritamos hace unos momentos atrás. Hosana quiere decir sálvanos. Y 5 días después gritaron, crucifícale, porque no entendieron el milagro de los panes, porque tenían la mente embotada. Yo creo que nosotros no podemos ser igual. Hoy nosotros entendemos o debemos entender claramente quién y qué es Jesús. ¿Cuál es su misión y qué nos toca a nosotros hacer si queremos ser verdaderos discípulos? Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo un momentito. Eterno Dios, gritamos, hosana, porque sabemos que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador entre Dios Padre y el ser humano, y es Jesús el hombre, con una misión que en la historia culminó esta semana. Pero nosotros sabemos también cómo termina esta historia.
Y la semana que viene, el viernes y el domingo, vamos a celebrar cómo termina esa historia. El viernes hablando del hombre que está en esa cruz del medio y lo que eso significaba. Y el domingo gritando a toda voz que Él es digno. Pero ahora, Señor, al salir de aquí y mañana al regresar a mi empleo, o en mi casa, o a la escuela, o donde quiera que yo esté, que yo tenga bien claro quién y qué es Jesús. Porque Él es el Rey que viene a buscar verdaderos discípulos, a buscar a aquellos que han sido sus verdaderos seguidores, no porque han sido parte del grupo, sino porque han profesado que Jesús es su Señor y su Salvador. Hoy nosotros entendemos lo de los panes y los peces. Ayúdanos a vivirlo esta semana, a vivirlo, el milagro de los panes y de los peces. Gracias, Jesús, por tus palabras. Cálmate. Yo soy. No tengan miedo. Gracias, Señor Jesús. Y oramos en tu nombre y el pueblo de Dios dice, amén. Pónganse de pie conmigo.